Gracia y paz para todos nosotros los que disfrutamos de la predicación dominical aquí en Paz Divina. Qué bueno que estamos ya congregados y listos para disfrutar de lo que hoy vamos a aprender. El mensaje del día de hoy cierra el discurso de Jesús en el patio del templo, ese día memorable, y está en Marcos capítulo 12. Versos 41 al 44. Y la predicación del día de hoy se titula Ofrenda. Dice el texto: Jesús se sentó frente a los cofres de las ofrendas y veía cómo la gente echaba dinero en ellos. Muchos ricos echaban mucho dinero. En eso llegó una viuda pobre y echó en uno de los cofres 2 moneditas de muy poco valor. Entonces Jesús llamó a sus discípulos y les dijo: les aseguro que esta viuda pobre ha dado más que todos los otros que echan dinero en los cofres, pues todos dan de lo que les sobra. Pero ella, en su pobreza, ha dado todo lo que tenía para vivir. Sí, hoy vamos a hablar de ofrendas. Y es muy importante, antes de que algunos de ustedes empiecen a brincar en sus asientos y empiecen a buscar su celular para mandarle un WhatsApp al pastor, antes de eso, permítanme aclarar algo. Jesús no está validando el servicio de adoración en el templo. Todo lo que hemos visto en las predicaciones pasadas, desde que Jesús llegó al templo, desde que Jesús echó fuera a los mercaderes del templo, desde la enseñanza basada en la higuera que se secó, todas estas historias, todas estas enseñanzas, queda claro que Jesús está en contra del ritualismo, y el templo es el símbolo y la cueva del ritualismo. Así que por supuesto que aquí no se está contradiciendo todo lo que ya se dijo antes. El tema no es el templo y su sostenimiento económico, sino la actitud y la disposición de las personas. Entonces tomemos muy en cuenta esto, que Jesús no está hablando del ritual o del apoyo al templo, sino de la actitud de la gente. ¿Qué es lo que realmente le importa a Jesús? Nuestras actitudes, la disposición de nuestro ser interior. Vamos a ver la predicación. En el atrio del templo, en un lugar determinado, estaban los cofres para las ofrendas. En ellos, las personas podían depositar sus ofrendas monetarias para el sostenimiento del servicio del templo. Una era la ofrenda, que podía ser un animalito o fruta o lo que fuera, que tú traías ante el altar, que como ya les expliqué, no llegabas tú hasta el altar de los sacrificios, sino que había una pared, había una barda que dividía el altar del patio donde se adoraba, y la gente le entregaba la ofrenda al sacerdote, y el sacerdote entonces cruzaba una puerta y lo depositaba en el altar. O al menos eso le decían a la gente. Pero aparte de esta ofrenda, que se entendía era una ofrenda para el Eterno, para el Todopoderoso, había en los atrios, o sea, en estos arcos techaditos que rodeaban el patio exterior, había unos cofres donde se depositaban las ofrendas monetarias, o sea, dinero, que era para el sostenimiento del servicio del templo. Eso era parte, ¿okay? Y por supuesto, esto era algo que estaba ahí en el templo. Bueno, los cofres para las ofrendas tenían una particularidad muy interesante, que alimentaba el ego de los que ofrendaban. O sea, estaban diseñados de tal manera que el ego de quien ofrendaba podía verse acariciado. Explico. Se trataba de un dispositivo metálico en forma de trompeta
que estaba sobre el cofre a manera de tapadera y por el cual se introducían las monedas. O sea, el cofre era, pues como tú te imaginarás, un cofre, una caja rectangular de madera, ¿verdad? Quizás cubierta de algún metal y puesta sobre una mesita, pero en lugar de que tuviera una ranurita para que tú metieras tus monedas o estuviera abierta, ¿verdad? Tenía en realidad una tapa, pero esa tapa tenía la forma de una trompeta, ¿okay? O sea, tenía la boca ancha y de hecho no bajaba en forma de tubo, sino que daba una especie como de espiral, era como un tobogán, ¿okay? Y esto era de metal. Ahora, ¿cuál era la idea? Este dispositivo metálico hacía mucho ruido cuando las monedas caían en su interior camino al cofre. ¿Y qué creen? Esa era la idea. La idea es que cuando tú soltabas la moneda, pues la moneda daba vueltas en la boca de ese dispositivo y al caer, pues caía en una especie de tobogán y pues obviamente metal con metal pues hacía mucho ruido. ¿Ok? Obviamente esa era la idea, que hiciera ruido. Esa era la idea, que hiciera ruido. Cuando una persona depositaba sus ofrendas monetarias, las monedas hacían ruido al ser introducidas en el dispositivo en su descenso hacia el cofre. Las personas cercanas a ellas podían escuchar el sonido característico de las monedas golpeándose contra el metal y volverían la mirada para ver al que depositaba la ofrenda. Claro está que a mayor número de monedas, mayor era el ruido que se hacía y por tanto se lograba captar la atención de los presentes. Y esa era la idea de ese dispositivo. ¿Okay? Nada que ver con estas bolsitas de tela que tenían un palito, que yo sé que se les llama alfolí, pero ya no sé a estas alturas si sí o si no, pero eran esas como bolsitas de tela con una maderita y que las iban cuando recogían las ofrendas. Bueno, la idea de que fuera de tela es que al depositar tu ofrenda pues no se oía, ¿verdad? Y como eran bolsitas un poquito profundas, pues la idea es que al meter la mano pues nadie vería que estabas ahí echando el montón de billetes, ¿verdad? O dos moneditas, nadie iba a ver. Esa era la idea. Pero vean, todo lo contrario. El diseño estaba preparado para que las personas pudieran presumir de la cantidad de dinero que estaban ofrendando y por supuesto la gente admirada pudiera ver ese evento característico de depositar las ofrendas. Ahora, en una sociedad como la judía de los tiempos de Jesús, el qué dirán era muy importante. Prácticamente todas las personas estaban compitiendo por atraer las miradas de los demás y ser admirados por algo, sobre todo en el ámbito religioso. Esa era la religión de aquella época. Esa era la estructura social y religiosa fabricada por los saduceos, alimentada por los fariseos y en la que realmente todo mundo entraba. O sea, desde pequeño te enseñaban a admirar la espiritualidad o el patriotismo de tal o cual persona. Se les elogiaba, se les aplaudía y por supuesto cualquier niño pues crecía en una sinagoga y pues la sinagoga, la mitad del servicio de adoración de la sinagoga era para aplaudir a personas que tenían ciertos logros, como sucede, para vergüenza nuestra lo digo, como sucede en algunas iglesias evangélicas aún el día de hoy, que parte del servicio de adoración está dirigido para elogiar a ciertos hermanos por ciertas cualidades reales o ficticias, la mayoría de las veces son ficticias, cualidades espirituales, méritos alcanzados, ¿verdad? En fin, lo que sea. Pero que obviamente, sin importar cuál sea la verdadera intención, están robando la adoración que es exclusiva para Jesús.
Ese es el problema. Y como verán ustedes, lo que hacemos hoy no es otra cosa que reminiscencias o nuevos brotes de aquella antigua enfermedad de la época de Jesús. Todo mundo quería por lo menos alguna vez en su vida ser admirado, elogiado o aplaudido por algo. Y esa era la estructura social de esa época. Debes entender entonces cómo Jesús está luchando contra corriente, está criticando algo que está perfectamente enraizado en la cultura de aquella época y que mucha gente podría decir, bueno, pues ¿qué tiene de malo? Así vivimos aquí. Bueno, así vivirán entre ustedes. Pero cuando esa vida de espejismos, de hipocresías, de apariencias, de qué dirán, lo llevamos al terreno de la comunión con el Eterno, ahí sí está mal. Ahí está totalmente mal. Porque en primera, a el Todopoderoso no lo podemos engañar. A Él no lo podemos engañar. Pero cuando en nombre de Yahvé tratamos de aparentar y de engañar a las personas, haciendo que la atención de ellos venga hacia nosotros, entonces sí es algo muy delicado. Muy, muy delicado. Como aquellas que presumen de espiritualidad porque hacen esto o aquello, o no hacen esto ni aquello. ¿Para qué lo dicen? ¿Para que les aplaudamos o qué? ¿Para que las admiremos o qué? Toda la honra y toda la gloria es para Jesús. Y si tú haces algo, hazlo para Jesús, no para el aplauso de la gente, no para el reconocimiento del grupo al que perteneces. Que socialmente es como se vive, eso es cuestionable. Pero creo que tú y yo, fieles a la enseñanza de Jesús, no podemos vivir de apariencias. No podemos salir a la calle con nuestra máscara para fingir lo que no somos. No podemos esperar apantallar a la gente siendo lo que no somos. No podemos dejar de hacer esto o aquello solamente por el qué dirán. Ay, no lo hagas porque qué van a decir. ¿Okay? No les digas que nos fuimos de viaje a tal lado porque qué van a decir. O sea, desde pequeños educamos a nuestros hijos al qué dirán. Los inyectamos con el miedo del qué dirán, de la apariencia. Nuestra comunión con Jesús nos abre los ojos a una realidad que era ajena para la mayoría de nosotros. Y ahora que estamos más o menos empezando a percibir la realidad, ¿tú crees que nos vamos otra vez a meter en mundos de apariencias y espejismos y todo eso? Claro que no lo podemos hacer. Nos ha costado mucho trabajo dejar atrás los espejismos y las mentiras y las caretas y el qué dirán y la apariencia, que creo que ya lo dije, para ahora venir a lo mismo. No, vamos a algo mejor, a la realidad en Cristo Jesús. Pero bueno, aunque hoy nos pueda parecer increíble, o sea, no creerlo, las personas antes de ofrendar, pongan atención, iban con los cambistas, no solo para cambiar su dinero romano por dinero del templo. Además, cambiaban sus monedas por aquellas de menos denominación, no denominación cristiana. Así, aunque no fuese mucho el valor monetario de su ofrenda, ya convertido en pequeñas monedas, pues hacían montón, y en este caso, más ruido al depositarlas. Fíjate qué importante es esto. Una persona llegaba al patio del templo, ¿verdad? Antes o después eso es indiferente, ¿verdad? Pero bueno, llega el momento de ofrendar. Regularmente la gente llegaba en grupos, regularmente. Y en grupos iban al lugar. No era un cofre, eran varios cofres. Y cada uno depositaba su ofrenda. Obviamente, mientras tú depositas tu ofrenda, todos los demás de tu grupo te están viendo. Y los curiosos que andan por allí. Pero sobre todo, los que son parte de tu grupo. ¿Okay? Es como si hoy, bueno, no hoy,
pero es cuando nos reuníamos allá en un salón, en lugar de que pasaran los hermanos a recoger las ofrendas, imagínate que hubiera en el centro, ahí abajo del púlpito, ese cofre. Es más, que fuera de uno de esos cofres transparentes, creo que son de acrílico, así que todo se ve, ¿verdad? Y que estuviera así en alto. Y entonces fueran pasando uno por uno. Imagínate que estuviera toda la iglesia cantando ahí las alabanzas al Señor y los himnos, ¿verdad? Y mientras estamos cantando, cada uno fuera pasando, ¿verdad? Y vas pasando tú, ¿verdad? Y depositas tu ofrenda, ¿verdad? Tus 20 pesos, tu billete de 20 pesos, ¿verdad? Y entonces pasa otro hermano, ¿verdad? Y deposita su billete de 50 pesos, ¿verdad? Pues ya se te queda viendo a ti porque yo di 50 y tú, ay, hermana, diste 20 pesos, ya ni le haces, ¿verdad? Pero bueno. Y en eso pasa otro hermano, ¿verdad? Y deposita ahí, pues ni caben por la ranura, ¿verdad? Él tiene que ahí hasta golpear, ¿verdad? Para que entre ahí el fajo de billetes, ¿verdad? Puros billetes de Sor Juana y del otro. ¿Cuál era el otro? No era Sor Juana. Sí, ¿verdad? Era Sor Juana, los de 200. ¿Y los de 500 quién era? Era la de Frida y el otro su esposo. Bueno, esos dos. El caso es que puro billete de 500 y 200, ¿verdad? Pum, no, hombre, yo creo que hasta dejamos de cantar y un aplauso al hermano que acaba de salvar el día. Ya tenemos para pagar la renta del salón. Yo pensé que nos íbamos a quedar a barrer el salón. Mira, no, ya con la ofrenda del hermano ya le hicimos. Un hermanito así dijo cuando comenzó Paz Divina. Era el primer día de reunión, ya sabes, todos bien contentos, bien felices. Primera vez que se reunía Paz Divina en un salón, ¿verdad? Ya estábamos todos bien contentos y los que querían cantar llegaron media hora antes a ensayar. Media hora antes. Cuando llegamos nosotros ya estaba ahí como 10 personas ensayando todas las alabanzas que se iban a cantar ese día y el grupo de alabanza llegó temprano. Creo que nomás pasó un par de veces, pero bueno, era el primer día y todos bien contentos y se llenó el salón, pues era primer día, ¿verdad? Y la ofrenda y todo, y bueno, obviamente dijimos, hermanos, con la ofrenda de hoy se paga el salón. Y sí, alcanzó para pagar el salón y pagar los demás gastos de la iglesia, que no son muchos, pero no los voy a mencionar ahorita porque no viene al caso. El caso es que después uno de esos hermanos que estaba de visita, ¿verdad?, le hizo un comentario a una de las hermanas de la iglesia que él supuso eran del liderazgo de la iglesia. Muy ingenuo el hermano porque no había liderazgo en la iglesia, nunca lo ha habido ni nunca lo habrá. Pero bueno, le dijo a una de las hermanas, ¿verdad?, que él podría pagar la renta del salón cada domingo. O sea, que él iba a ofrendar al mes suficiente para cubrir la renta del salón. O sea, quítate de preocupaciones. Solamente que él quería ser nombrado líder. ¿Líder de qué? Todavía ni sabíamos cuántos éramos en Paz Divina y él ya quería ser el líder. O sea, él manda más. Claro, el que paga manda. El que paga manda. No, pues con la pena le dije a la hermanita, pues dígale al hermano que muchas gracias, pero aquí no hay líderes, acá todos nada más somos un grupo de hermanos que nos reunimos para cantar de gratitud a Jesús y para escuchar su palabra, nada más, y nos vamos a reunir en casas en grupos de estudio bíblico, que luego se llamaron grupos de discipulado y se terminaron llamando células, ¿verdad? Pues bueno, el caso es que pues aquí no hay líderes porque no va a haber ministerios, ni va a haber estructura, ni nada de eso, ¿verdad? O sea, estructura organizativa, ¿verdad? No. Y el hermano no, ya no se congregó porque como no lo nombraron líder, no sería el último que en Paz Divina llegara prometiendo que él podía pagar todo si a cambio. Pero hermanos, fíjense este tema de las ofrendas. Estas personas que menciona Jesús llegaban al patio del templo y pues obviamente ya se los expliqué esto anteriormente, que en el área del templo no se usaba la moneda que se usaba en todo el Imperio Romano. El Imperio Romano acuñaba moneda y se usaba en todo el imperio, pero los sacerdotes que controlaban el área del templo habían llegado a un acuerdo, ¿me entienden? Habían llegado a un acuerdo con las autoridades romanas para que dentro del templo, o sea, nomás subías las escaleras, estabas en el templo, literalmente ya no estabas en el Imperio Romano. Ah, míralos, qué bonitos.
Subiendo las escaleras tú ya no estabas en el Imperio Romano, estabas en el templo, gobernado por el sumo sacerdote. O sea, ahí no entraban soldados romanos, ahí no aplicaban las leyes de Roma y allí no circulaba el dinero romano. Allí gobernaba el sumo sacerdote, que tenía su propia guardia. Los soldados que se describen en el Nuevo Testamento, en los Evangelios, que están en el templo, no son soldados romanos, ni te los imagines como soldados romanos. Son soldados, son policías judíos, que sirven a el sumo sacerdote y que su paga viene del sacerdocio, de los sacerdotes. Y allí la ley que mandaba era la ley debe ser la ley de Herodes. No, ahí la ley que mandaba era la ley del sumo sacerdote. Y acuñaba su propia moneda. ¿Cómo ves? ¿Cómo esta idea de acuñar monedas y de evaluarlas y que las finanzas no es de ahorita, hermanos? Porque resulta que la moneda del templo estaba devaluada. ¿Cómo ves? Y esa devaluación, curiosamente, le beneficiaba al sumo sacerdote. O sea, eran bien hábiles. Y obviamente a la cúpula de gobierno que estaba allí. O sea, fíjate lo que estaban defendiendo. O sea, el sumo sacerdote no está defendiendo cualquier cosa. Está defendiendo un mini reino dentro del Imperio Romano, bajo la sombra del Imperio, literal, porque mira, el templo, ¿sí se ve la hojita? El templo, haz de cuenta que era un área, el monte del templo, era un área rectangular. O sea, había sido una montaña, y esa montaña la habían rellenado de tierra y habían hecho unos muros de contención, ¿verdad? Y convirtieron esa montaña en una estructura rectangular. Uno de estos muros, creo que es el que está acá, es el muro de las lamentaciones. El muro de las lamentaciones no es una pared del templo, es una de los muros de contención de esta montaña. De hecho, si tú te das cuenta, o si tú has ido a Jerusalén, te habrás dado cuenta que aquí está el muro de las lamentaciones. O sea, aquí está la gente orando y el muro sube y acá arriba hay una explanada. Esta explanada y estos muros los hizo Herodes el Grande, el constructor. Ya les hablé de eso. Bueno, más o menos así estaba, con el norte viendo para acá. ¿Okay? Bien, ahora sí sepa dónde está el norte. Bueno, por lo menos en la hojita. ¿Okay? El norte para acá y aquí está el templo. ¿Okay? Y obviamente viendo hacia acá. Luego les digo por qué. Y rodeando toda el área del templo están los arcos, los atrios, que son como los portales de nuestras ciudades. ¿Okay? Están los portales. Entonces la gente subía las escaleras para llegar al patio y entraba a estos portales. Ahí empezaba el imperio de los sacerdotes. Pero aquí, en esta esquina, fuera del templo, se levantó una fortaleza, la fortaleza Antonia. Así le pusieron. Así le pusieron. Así que estás dando un codazo. Y ahí te hablan, Antonia. Pues así le pusieron a la fortaleza. En honor a un emperador, el emperador Antonio. Bueno, el caso es que se llamaba la fortaleza Antonia. Era el cuartel militar de las tropas romanas. Ahí estaban los soldados romanos. Y ahí tenía su palacio el gobernador o el representante de Roma. Esa fortaleza se elevaba por encima de toda el área del templo. O sea, desde la terraza, Poncio Pilato o el representante de Roma que estuviera en turno podía desde tu terraza ver todo lo que pasaba en el templo. O sea, sí te dejo gobernar, sí te dejo que juegues a tu país, ¿verdad? Pero yo desde aquí estoy vigilando todo. Digo, para que nos demos una idea, esto nos va a servir cuando lleguemos a los relatos de el juicio y la crucifixión de Jesús. Pero ya tú tienes ubicado dónde está el templo y dónde está la fortaleza Antonia, para que luego no anden preguntando, ¿pero dónde está la fortaleza? Ya se los expliqué, busquen el video, ¿ok? Bueno, el caso es que cuando estas personas entraban al templo, al atrio, a los portales, pues tenían que cambiar su dinero, porque ellos traían moneda romana. Entonces para eso eran los cambistas, porque te cambiaban tu moneda, pero apenas la cambiaba y ya estaba devaluada, ¿no? O sea, literal, claro, voy a poner un ejemplo completamente hipotético, pero para efectos del uso del dinero nos sirve. Por ejemplo, abajo de las escalinatas, Jerusalén, ¿verdad?
tú te quieres comprar, no sé, una torta de la Barda y un refresquito. No digo marcas para no herir susceptibilidades o provocar antojos. Que no sé si ya provoqué antojos con lo de la torta de la Barda, así con su salsita y todo. Bueno, la torta de la Barda, ¿verdad? Abajo, ¿cuánto cuesta una torta de la Barda a todo esto? Ni idea tengo. Bueno, vamos a ponerle un precio. ¿Te parece 20 pesos? ¿O me fui muy alto o las estoy dando muy baratas? Bueno, 20 pesos tu torta de la Barda con tu refresco, con tu chesco, ¿verdad? Ahora, abajo. Pero, si por las prisas y todo y no, porque nos ganan el lugar y a ver, vamos a subir las escalinatas, ¿verdad? Subes las escalinatas, cruzas los portales y resulta que la misma torta de la Barda con tu chesco arriba en los portales te vendría costando más o menos al tipo de cambio. Si abajo te costaba 20 pesos, arriba te venía costando entre 50 y 80 pesos, según lo que decían los que escribían de aquella época. Así, más del doble le subían a todo. Y aparte lo tenías que pagar en moneda devaluada. O sea, salía carísimo la cosa. O sea, aparte de que te costaba 50 pesos, no lo pagabas en pesos, sino en moneda del templo, y entonces te venía saliendo como en 80 la triste torta. Y le ponían la mitad del chicharroncito que le ponían abajo, o sea, ni siquiera te la servían bien. Oye, ahí abajo le echan más, si no le gusta, vaya hacia abajo, patrón. Así de plano. Bueno, el caso es que tú llegabas con tu familia, ¿verdad? Y a ver, vamos a entrar al servicio de adoración y todo, y pues ya entraban al servicio de adoración y todo, y bueno, pues ahora vamos a comprar. Y fíjate bien lo que dice el texto de la Biblia. Dice, bueno, eso se los digo al rato, digo para generar emoción, pero el punto es que a la hora de ofrendar, tú sacabas tu dinero, no sé, vas a ofrendar 50 pesos, pero lo tienes que cambiar. Entonces lo cambias por moneda de uso, ¿cómo se dice? Pues moneda ahí de templo. Ok. Pero, fíjate, le decías al cambista, oiga, pero pues no me dé billete, porque si me va a dar billete, pues ni suena en la cosa esa. Mejor deme monedas de 20 centavos. Yo me quedé en que había monedas de 20 centavos. Yo no sé si hay monedas de 20 centavos. A mí no me ha caído ninguna. O sea, nadie me ha dicho, tenga pastor para un chesco. O sea, nadie me ha dado 20 centavos. Entonces yo no sé si todavía circulan. Yo todavía me acuerdo, pues desde mi niñez yo me acuerdo que había monedas de 20 centavos. Claro que en mi niñez las monedas de 20 centavos eran de este tamaño. ¿Y te acuerdas cuando las monedas las echabas a girar y tenían un sonidito particular? Muy interesante. Pues porque eran otras monedas y eran otro valor. Pero bueno, imagínate cambiar un billete de 50 en monedas de 20 centavos. A ver, ¿cuántas monedas son? A ver, el que se está durmiendo, a ver, el que está agarrando su celular, en vez de revisar el Face, a ver, sácate la cuenta. 50 pesos en monedas de 20 centavos. ¿Cuántas monedas son? A ver, ¿cuántas son? ¿Ya sacaron la cuenta? Pues obviamente, pues le dan un buen... Y entonces llegaba con sus monedas y las arrojaba en esa cosa. Y obviamente, hacían todo el ruido. Y pues todos volteaban, ay, mira el hermano Javier, cuánto habrá ofrendado, que mira, no, a ver, vete a cambiar, le decías tú a uno de tus hijos, ¿verdad? O a tu hija, a tu hijita, a ver, tú vete a cambiar esto por monedas, que tenés la mayor cantidad de monedas, ¿verdad? No, pues para hacer ruido. ¡Qué chistosa gente! Obviamente los cofres estaban llenas de centavitos. Así, fíjate bien, hermano, hermana, niños, niñita. Hola, Tami, ¿cómo estás, Tami? ¿Ya te despertaste? Despierta a tu mamá, dile que ya empezó la predicación. Bien, así lo importante al ofrendar era la impresión que causaban a los que veían, pero sobre todo a los que escuchaban su ofrenda caer por el cofre, haciendo ese ruido que alimentaba su orgullo, y recibían alguna felicitación por su abundante donativo. Hace poquito estaba leyendo, porque estoy leyendo siempre informaciones sobre lo que descubre la arqueología y todo eso, y estaba leyendo un documento donde explicaban que no lo puedo creer, o sea, si no lo hubiera leído, no lo creo, y si no hubiera sabido que quienes los escriben son gente que escribe con autoridad arqueológica.
Resulta que hay una descripción por allí en la que se dice que entre los cofres había no solamente guardias, obviamente había guardias, pues no se fueran a volar uno de los cofres, oye, aunque sean moneditas, pero pues valen. Aparte de los guardias, había sacerdotes, más bien levitas, ¿okay? Los levitas se convertían en sacerdotes, pero no todos los levitas eran sacerdotes. Bueno, había levitas que estaban allí, en el área de los cofres, para que cuando alguien depositaba una ofrenda muy sonora, o sea que hacía mucho ruido, se acercara y lo felicitara públicamente. Una felicitación a la hermanita que acaba de dar un gran donativo y con eso se puede sostener los cuantiosos gastos de este templo para honra y gloria del Altísimo. Algo así hacían. ¿Qué crees? Que había gente que tenía como misión felicitar a los que estaban ofrendando. Hágame usted el favor. Imagínate, ya sé lo que están pensando algunos, de ese nos hubiera faltado uno en la iglesia. ¿Te imaginas tener uno ahí en la iglesia que nos esté felicitando y que esté diciendo felicidades hermana por su billete de 200, felicidades hermano por su billete de 500, y se acercan contigo, ay hermana, échale más, no seas así, mira, no, la que anda ahí buscando en la bolsa y que busca la monedita, ¿verdad? Y no salen las monedas, está pasando, bueno, no a ti, pero ¿a poco no? ¿Verdad? La hermana que anda buscando, ya están ahí con la charolita ahí para la ofrenda y tú hasta, bueno, no tú, la hermana hasta ese momento se acuerda que tiene que ofrendar y abre la bolsa y anda buscando la moneda de 5 pesos que dejó por allí y mira lo que es la providencia. Mete la mano y saca un billete de 500. Ay, no, Dios guarde. Vuelve a meter la mano y saca un billete de 200. Ay, no puede ser. No, y sigue buscando y saca otro de 500. No, no. Y hasta saca el cheque ahí de la nómina, ¿verdad? Ay, no, digo que lo endose, ¿verdad? Y no sale la moneda. No sale. Bueno, pues fíjate que sí había gente que estaba encargada de felicitar a los que ofrendaban. O sea, la principal motivación para ofrendar en aquella época, en aquel templo, era el aplauso que se iba a recibir. Ofrendar sin que nadie se dé cuenta, pues no tiene ningún chiste. Bueno, Jesús estaba observando a las personas que ofrendaban. Todo el mundo lo hacía. Pero más que ver lo superficial, como nos pasaría a la mayoría de nosotros, Jesús estaba descubriendo, y no descubriendo porque no lo supiera, sino descubrir de quitar lo que cubre, ¿okay? O sea, estaba cubierto para la vista de los discípulos y para nosotros, y Jesús lo descubre, o sea, quita lo que cubre. Estaba descubriendo la intención de cada uno de ellos al ofrendar. Y la intención era ser admirados. Ser admirados. Una vez en una iglesia un hermano me dijo que quería formar un grupo de oración. Adelante, hermano. No, pero quiero que usted me pase al frente y me diga que usted me nombra. No, espérate, entonces ¿quieres orar o quieres figurar? Para formar un grupo de oración no tienes que pedirle permiso a nadie. ¿Tú quieres orar? Pues ponte a orar. ¿Quieres invitar a otros a que oren contigo? Pues invítalos. Y si ellos quieren ir, pues que vayan. No, pero él quería el nombramiento, que el pastor lo pasara al frente y dijera que desde hoy este es el guerrero de oración y los que quieran orar, únanse a él y todo. No, espérate, entonces, o sea, ¿cuál es el chiste? ¿Cuál es el propósito? A ver, hermanos, hermanas que nos ven de otras congregaciones, ¿cuál es el propósito de servir a Dios? ¿Cuál es el propósito de todo lo que se hace en sus iglesias? No menciono Paz Divina porque Paz Divina se congrega virtualmente. Pero ¿cuál es el propósito de los de la alabanza, de los que levantan la ofrenda, del que pasa a orar, del que pasa a decir los anuncios, de la que pasa a dar la bienvenida, de la comisión de festejos? ¿Cuál es el propósito? ¿Cuál es la intención? ¿El aplauso? ¿Figurar? ¿Llamar la atención? Es una pregunta que nos tenemos que hacer a nosotros mismos.
para empezar a examinarnos qué es verdad y qué es mentira en nosotros, qué es real y qué es simple espejismo. Dice el texto que acabamos de leer, que muchos ricos echaban mucho dinero. Esa sería la percepción que tendría la gente al escuchar el escándalo de las monedas depositadas por estos ricos, que astutamente habían cambiado su ofrenda por muchas monedas para hacer ruido, como ya lo expliqué. Pero, fíjate bien en las palabras de Jesús, porque siempre cometemos ese error de leer superficialmente y no detenernos en esos detallitos que lo cambian todo, que le dan su sentido verdadero. Y no hablo solo de Jesús, hablo de todo. No te vayas con la corriente, o sea, con el flujo de la sociedad, porque ya alguna se dio para aludida. Ay, pastor, ya va a empezar. No estoy hablando de ti, estoy hablando de el flujo de la corriente. No se vayan con las apariencias. Observen, examinen, cuestionen, pregunten, analicen. Pues, ¿qué creen? En realidad no era mucho lo que ofrendaban, dice Jesús. Parecía mucho por el escándalo que se hacía, pero en realidad estaban ofrendando de lo que les sobraba, dice Jesús. Fíjate lo que Jesús dice. Ellos están ofrendando de lo que les sobra. O sea, después de que fuiste al templo, te compraste tu torta de la barda, tu chesco aquí y allá, ¿verdad? Te diste cuenta de que, ay, mira, me sobraron 12 pesos. No, pues este dinero allá afuera no me sirve. Este dinero nomás sirve aquí en el templo, ¿verdad? Pues no tiene caso que me lo lleve. No, pues lo voy a cambiar, voy con el cambista que me lo cambie por moneditas de 20 centavos. Si tiene de 10, mejor. Y las echo en la ofrenda. Y cuando hagan ruido, ¿verdad? Pues obviamente todo me voltea a ver y, ay, ¿cuánto dinero echó? Fíjate lo que dice Jesús. ¿Ustedes creen que echan mucho? No. Están ofrendando lo que les sobra. Y por supuesto, el tono, la forma en la que Jesús lo expresa es de reproche. Están ofrendando lo que les sobra y encima quieren el aplauso. Encima, ofrendar lo que nos sobra. ¿Será posible eso? Bueno, sí. Me tocó una iglesia en donde en un aniversario se acostumbraba allí, el templo estaba en construcción, entonces se acostumbraba que en el aniversario de la iglesia la gente traía cosas para el templo, ¿verdad? Que yo dono un vidrio para una ventana, que yo dono la cerradura para una puerta, que nosotros donamos una banca, y ahí de donaciones iba haciendo la iglesia. Pero hubo un aniversario en el que mucha gente donó cosas inservibles. Una hermana donó 2 macetas rotas, ¿no? Y otro hermano creo que donó un reloj de esos que se ponen en la pared que no servía. Y el pastor puso todas las cosas ahí y les dijo literal así: vengan por sus mugres y llévensela. A Dios no le van a ofrendar lo que les sobra, y menos lo que no les sirve, y menos basura. Mi papá fue tesorero de una congregación durante años. Y seguido, no una vez ni dos, seguido sucedía de que él contaba la ofrenda y se la llevaba a la casa porque al día siguiente, o sea el lunes, la depositaba en el banco, ¿verdad? Y seguido sucedía que obviamente separaba, como lo hacen las tesoreras y los tesoreros de todas las iglesias, separan los billetes y las monedas y todo, y siempre, bueno, no siempre, pero muy seguido le salían rondanas, no sé si así se diga, de estas cositas redondas que luego le ponen ahí el tornillo, rondanas. Y mi papá siempre me decía en broma: mira, ya donaron otra rondana, ¿verdad? Cuando haga falta un tornillo en la iglesia, pues ya tenemos la rondana.
Decía, no falta que donen tornillos. La gente ofrendaba rondanas. Una vez, bueno, fue por accidente. Pero seguido, yo me acuerdo que en los años que mi papá fue tesorero, seguido, ponle una vez por mes o una vez cada 2 meses, pero me decía, mira otra rondana. Y a veces no era una, eran varias rondanas. De hecho, el papá, que le encantaba guardarlo, mi papá era de esos que guardaba todo. Tenía ahí donde estaba en el cuarto de lavado, ahí tenía unos anaqueles de madera que él mismo hizo, y tenía un montón de estos, ¿se acuerdan estos frascos de vidrio y estos envases de metal, estas cajitas de metal? Él tenía un montón de frascos de vidrio y cajitas de metal llenas de tuercas, tornillos, clavos, cables, cositas de quién sabe qué, porque él decía que un día le iban a servir. Bueno, pues él apartó un frasco de vidrio que le puso iglesia o ofrenda, algo así le puso. Y allí iba poniendo todas las rondanas. No les miento, hermanos. El frasco llegó como a la mitad, no era muy grande el frasco, pero llenó la mitad del frasco de puras rondanas. Porque él decía, bueno, cuando la iglesia las necesite, pues aquí están. O sea, esas son de la iglesia. Porque hasta nos decía, estas no las toquen, estas no son nuestras, son de la iglesia, donadas por nuestros hermanos. Hágame usted el favor de lo que le sobra. En eso, o sea, no me quiero meter más en ese asunto. En eso llega una viuda pobre que echa 2 moneditas en el cofre. Uy, apenas habrían hecho ruido. Casi nadie habría volteado a verla. Y los que la hicieron la verían despectivamente. Así era en esa época, créanme, hermanos. En esa época así era. Una persona que llegaba y depositaba ahí unas 2, 3 moneditas que ni ruido hacían, todo el mundo las volteaba a ver. Los menospreciaban. ¿Cómo te atreves a ofrendar tan poquito? En aquella época. Así era la gente en aquella época. En una sociedad, con O, no con U, en una sociedad de apariencias, la ofrenda cuantiosa es símbolo de espiritualidad. La ofrenda apenas perceptible es símbolo de alguna maldición. O por lo menos de carencia de favor divino. Así pensaban en aquella época. Así pensaban. O sea, aunque sea poco, pero que haga ruido, para aparentar. Y si aparentamos, entonces no hay problema. Pero quien no tenía, pues ya no podía cambiar, esa pobre viuda no podía cambiar sus monedas porque pues no había más de dónde sacar. Pues no hicieron ruido, fue menospreciado. Pero Jesús quiere ayudar a sus discípulos a ver una nueva perspectiva, más cercana a la realidad divina. ¿Me entendiste? Jesús nos quiere ayudar a cambiar esa perspectiva que tenemos, basada en apariencias, en el qué dirán, en caretas, en hipocresía, y acercarnos un poquito a la realidad divina. Y cada vez que se nos quiere enseñar una nueva perspectiva, la reacción humana es brincar y atacar. Así que sigan sentados en su lugar, tranquilos. No voy a hablar bueno, sí estoy hablando de dinero, ¿verdad? Pero no te voy a pedir. Tranquilos, escuchen lo que les voy a decir. No importa, sí, estás escuchando bien, no importa la cantidad de dinero que se ofrende. ¿Me oyeron bien? Lo está diciendo un pastor a una congregación que no se congrega. No importa la cantidad de dinero que se ofrende, porque por ahí hay algunos que dicen que dependiendo iba a decir el sapo es la pedrada, que dependiendo de tu ofrenda es la bendición. ¿Sí o no lo han oído? ¿Sí o no? Digan que no. Y todos dicen que no, ¿verdad? No, pues dijo el pastor que no.
Lo hemos escuchado casi todos, por lo menos los que vivimos por aquí en estas latitudes. Por acá se estiliza mucho esto. Del tamaño de tu ofrenda es el tamaño de la bendición. O sea, si el Eterno quiere bendecirte abundantemente, no puede porque tú ofrendaste poquito. O sea, lo limitamos a él, pues ¿quién? Sigamos. Lo importante, no importa la cantidad de dinero que se ofrende. Lo que importa es la intención con la que se ofrenda. Jesús no está a favor del templo, claro que no. No se me confundan, hermanos. Niños, niñitas, no se me confundan. Jesús no está a favor del templo. Lo que Jesús está diciendo es que lo que importa es la intención con la que ofrendamos. Aprovechó Jesús la oportunidad para tocar un tema que pues solamente allí o en una sinagoga se hubiera podido tocar, pero allí estuvo de perlas el asunto. O sea, ni mandado a hacer Jesús dijo, ahora es cuando. A ver, muchachos, porque les aseguro que más de la mitad de los discípulos que estaban con Jesús se quedaron con la boca abierta cuando vieron a ese rico echando todo ese dinero y Jesús diciéndoles, es de lo que le sobró. ¿Tú crees que está echando mucho? Es de lo que le sobró. Y más de la mitad de los discípulos cuando vieron a esa viuda que echó nomás ahí 2 moneditas, ¿verdad? Y hasta de haber echado una y luego la otra. Se han de haber quedado todos, nada más, pues por eso está como está, pues no ofrenda, el que no siembra no cosecha, y ya te sabes la retórica de la religión. Y Jesús les ha de haber dicho, a ver, párenle a sus críticas. De aquí en adelante, en el grupo de discípulos de Jesús, lo que importa es la intención. Y como la intención es algo personal, pues tú no puedes criticar a tu prójimo, ni puedes aplaudir a tu prójimo. Porque a lo mejor al criticar a tu hermano, lo estás criticando equivocadamente. Y a lo mejor al aplaudir al otro hermano, lo estás aplaudiendo equivocadamente. Como muchas veces sucede. Que algunos aparentan que, son los que sostienen la iglesia con sus ofrendas y ni ofrendan. Aguas. La ofrenda monetaria es lo que decidimos dar voluntariamente y como expresión de gratitud para participar en el sostenimiento del servicio de la palabra. Para empezar, la ofrenda debe ser voluntaria. Nadie te debe decir cuánto debes ofrendar. Nadie. Y nadie debe estarse fijando cuánto ofrendas. Y tu ofrenda debe ser una expresión de tu gratitud. Y tu ofrenda monetaria sirve, hoy estamos hablando de ofrenda monetaria, no ofrenda de paz ni nada. Estamos hablando de ofrenda de dinero. Sirve para sostener el ministerio pastoral o el ministerio de la predicación de la palabra. Para eso sirve. La ofrenda debe ser expresión de nuestra gratitud a Dios y manifestación de la confianza en la provisión de Dios. O sea, cuando tú ofrendas, tú confías en que Yahvé proveerá. Si tú no crees que va a proveer, pues no ni ofrendes, imagínate, te quedas sin nada. Pero tú debes ofrendar con la confianza de que Yahvé va a proveer. Que lo que tú das, Él lo va a multiplicar. Ahora sí, que lo que tú das, Él lo va a multiplicar en tus manos. Y va a ser de bendición, va a ser de impulso para el ministerio. La ofrenda, la contraparte, la ofrenda que se da por obligación o por quedar bien, siempre será mucha. La ofrenda que se da por gratitud y deseo de servir, siempre será poca. ¿Me entendieron? Cuando tú ofrendas nada más por quedar bien, lo que hayas dado está de más. Es mucho. Además son 10 pesos, pastor. Sí, pero lo hizo para quedar bien, para recibir aplausos. Mucho lo que dio. Con 1 peso hubiera sido igual aplausos. Pero si tu deseo es ofrendar por gratitud
y es la forma en la que tú sirves. Ok, el pastor predica, pero yo lo apoyo económicamente, entonces es como si yo estuviera al lado de él. O sea, todos ustedes, todos los que están ofrendando al Ministerio de Paz Divina, todos los que depositan sus ofrendas monetarias para sostener el Ministerio de Paz Divina, hagan de cuenta que están aquí, apoyándome, sosteniéndome, impulsándome para que siga predicando. Bueno, todos ustedes que ofrendan por gratitud y con el deseo de servir, siempre sentirán que su ofrenda es poca. ¿A poco no? O sea, ustedes ofrendan con gratitud, con gozo, pero se quedan con eso de, ay, hubiera dado más. El otro mes, a ver si doy más. Se quedan con eso de, ¿y qué más puedo hacer? ¿Cómo más puedo ayudar? Cuando el deseo es servir, siempre sientes que podrías dar más, no que debes dar más. Explico. Seguramente que esta viuda previamente ya había decidido voluntariamente, subrayo, voluntariamente, lo que iba a ofrendar de forma monetaria, sin importar qué tanto necesitase ese dinero o qué tanto le quedase. Ella daba su ofrenda con gratitud y alegría, segura de la provisión de Yahvé. Por eso Jesús dice que ella dio más que los demás. Fíjate la evaluación de Jesús. ¿Sabes qué? Aquí no importa lo que tú pienses o lo que yo piense. Aquí importa lo que piensa Jesús. ¿Y qué dijo Jesús? Esa mujer dio más que todos los demás. Bueno, hablando como hablaría un contador, saludos a nuestros hermanos contadores que están viendo esta predicación el día de hoy. Shalom, hermanos y hermanas, contadoras, contadores. A ojo de buen contador dirían, no, pues aunque sean monedas de 20 centavos, pero pues dio más el rico que la viuda. Jesús dice no, porque Jesús no lo cuenta monetariamente. Fíjate que estamos entrando a la realidad desde la perspectiva divina y no humana, porque humanamente 2 más 2 son 4, pero divinamente no, las cuentas no salen así. Un triángulo tiene 3 lados, pero divinamente a lo mejor hasta no sale en círculo. ¿A qué es a lo que voy? A que Jesús dice, aquel dio mucho, pero dio de lo que le sobraba. Dio para recibir aplauso. Esta viuda dio lo que ella había destinado dar. O sea, esta mujer ha de haber dicho, yo voy a dar 2 moneditas a la semana. Es lo que puedo dar. Y yo creo que muchas veces pudo dar las 2 moneditas y le quedaron otras 8 para pasar la semana. Pero ese día, por alguna razón que ustedes entienden muy fácilmente, nomás tenía las 2 monedas. O sea, no tenía para más. Cualquiera de nosotros hubiera dicho, ay Señor, tú sabes que pues ahora no puedo ofrendar porque no me alcanza. No, espérate. Esta mujer había voluntariamente decidido, yo voy a dar esas 2 monedas. Y las dio. Era su sustento del día, pero las dio. ¿Por qué? Porque ella tenía un compromiso con Yahvé. Ella había hecho una decisión, había hecho una promesa y la estaba cumpliendo. Y estaba segura de que Yahvé le iba a proveer. Pero está ofrendando al templo y el templo ha sido rechazado por Dios. Sí, pero no la intención. ¿Me estás entendiendo? No importa que esté ofrendando al templo. No importa que el templo sea una cueva de ladrones, que esas 2 monedas no les van a servir para nada a los sacerdotes. Aquí lo que cuenta es la intención que esta mujer tuvo hacia Yahvé. Es lo mismo que dice Pablo, cada uno dé como propuso en su corazón. ¿Qué es lo que tú has propuesto en tu corazón? No, yo voy a dar tanto. Bueno, dale. Yo voy a ofrendar 10 pesos a la semana. Ofréndalos. Y cuando tengas nada más 8, pues búscale que sean 10. Cumple tus promesas, dice Eclesiastés, creo que es el capítulo 5. Lo que prometes, cúmplelo. Entonces, nuestras promesas debemos honrarlas cumpliéndolas.
La ofrenda monetaria debe de ser voluntaria, pero debe de ser un compromiso con Jesús. Hoy, más que nunca, quienes ofrendan en paz divina lo hacen sin que la izquierda sepa lo que hace la derecha. Hablo de las manos. Sí, porque en este tiempo van a pensar que estoy hablando de otra cosa. Nadie sabe quiénes son los... Bueno, el pastor sí, pero nomás el pastor. Nadie sabe quién está ofrendando y cuánto está ofrendando. No tienes que... ¿y si yo ofrendo fulanita? No, hasta que ofrende fulanita, si no, yo no. ¿Quieres ofrendar? Ofrenda. ¿No quieres ofrendar? No ofrendes. La señal es gratuita, mira. Te metes a YouTube y mira, no tienes que pagar, no sé si hay un sistema de pago para ver ciertos videos. ya me estoy metiendo ideas yo solito, ¿verdad? No, es gratis. Pero si tú en la profundidad de tu corazón tú tomas una decisión, no sabes que yo sí quiero ofrendar. No, yo quiero ofrendar tanto cada mes. Cumple tu promesa y hazlo con gusto, hazlo con gratitud. Eso es de lo que está hablando Jesús. Jesús menospreció la ofrenda, sea mucha, sea poca, de ese rico, porque lo hizo solo por apariencia. Valoró la ofrenda de esta mujer porque estaba cumpliendo con algo que ella había decidido voluntariamente. Tu ofrenda debe de ser voluntaria. Nadie te debe criticar por la forma en la que ofrendas. Hay de aquellos que criticaron a otros por cómo destinaban sus ofrendas. Tengo más de 30 años de ser pastor y siempre ha habido hermanos y hermanas que me han dado dinero, que me han dado una ofrenda. Ten, Javier, para tus pasajes. Así me decía un hermano allá en México. Ten, Javier, me sacaba unas monedas. Ten, Javier, para tus pasajes. No, ¿cuál pasaje? Yo lo juntaba y me compraba un libro. Siempre. Y siempre ha habido personitas, yo ya no sé si, bueno, siempre ha habido personitas que, ¿por qué le das el dinero al pastor? ¿Y por qué le regalan eso al pastor? ¿Y por qué esto? ¿Qué les importa? Voluntariamente, como un compromiso a Jesús. La cantidad de lo que ofrendamos no es importante. Malo es hacer alarde de lo que ofrendamos. Lo importante es dar con alegría y gratitud, conforme a lo que hemos decidido y sin echarnos para atrás, pues debemos confiar siempre en la provisión del Eterno para suplir toda necesidad. Ya lo dice el texto de la Biblia. El Todopoderoso ama al dador alegre. Amén. Y con esta predicación hemos concluido el capítulo 12 del Evangelio de Marcos. Y el próximo domingo iniciamos el gran discurso profético de Jesús. Marcos capítulo 13. Puestos en pie, recibamos la bendición pastoral. Jesús, nuestro buen pastor, nos bendiga con la fuerza vital de su paz, para que, aún en medio de las tormentas, podamos admirar la belleza de su presencia y confiadamente escuchemos su voz. Sea así cada día para cada uno de nosotros. Shaddai Shalom. Amado Shaddai, Todopoderoso, bondadoso, que a lo largo de esta semana podamos experimentar tu provisión, tu protección, pero sobre todo tu radiante presencia envolviéndonos en tu paz. Permítenos escuchar con claridad esa voz tuya dentro de nosotros y hacer una promesa de ofrenda agradecida, voluntaria, y que sea
con ese deseo de servir al extendimiento de tu palabra. En Cristo Jesús. Amén. Shaddai nos cuida con ternura. Feliz semana.